Un saludo, licenciada Leticia. Mi nombre es David Hernández y voy a presentar mi trabajo. La memoria individual nos dice que es una condición necesaria y suficiente para llamar al reconocimiento de los recuerdos. Nuestra memoria se ayuda de otras, pero no es suficiente que ellas nos aporten testimonios. En la memoria colectiva tenemos que es la que recompone mágicamente el pasado y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia de una comunidad o un grupo que puede llegar a un individuo o un grupo de individuos. El tiempo histórico dice que es el movimiento de la sociedad de lo humano, de los acontecimientos del hombre. Es un tiempo que se percibe pero no se ve, ni se toca. Es una construcción mental y subjetiva de los historiadores que estos desarrollan a partir de sus investigaciones e interpretaciones. Posteriormente voy a presentar la memoria histórica de Jucuapa. En este caso vemos la entrada de Jucuapa en el año 1920, que fue dibujada a como era en ese entonces. En 1992 vemos que se mantiene como un arco de árboles y la calle era de tierra. Ya en el año de la actualidad, ahorita 2022, vemos que está pavimentada y con el mismo arco, pero con una cantidad menos. Tenemos el mausoleo de la familia Zelaya, que es reconocido como la Alameda Zelaya, donde esta familia fue enterrada. Era una familia adinerada. También tenemos el cementerio general de Jucuapa en la actualidad. Lastimosamente no encontré ninguna fotografía de tiempos de antes, pero según me comentan, está en el mismo estado de antes. Tenemos los mausoleos más antiguos del cementerio general de Jucuapa. Acá pues fueron sepultados personas adineradas y dichas personas construyeron estos mausoleos así como tipo casas y de una manera distinta a como uno las hace ahora en día. Vemos que hay de 1950, de 1906, 1910, 1911, 51, del 1908 y así. Tenemos lo que es la Cruz Roja Salvadoreña Seccional Jucuapa. En el año 1980, vemos al lado derecho de la parte de arriba cómo era la seccional y al lado izquierdo en la actualidad. Vemos en la parte de abajo a la izquierda los voluntarios de ese entonces y podemos ver también a la derecha los voluntarios de juventud que existen ahora en día. Tenemos el redondel de la entrada de Jucuapa, que está ubicado en el barrio Concepción. Y bueno, la imagen es del año 2020 aproximadamente. Y actualmente desde el año 2012 es una plaza que fue llamada Plaza Monseñor Romero, pero desde la beatificación se le nombró ya Plaza San Óscar Arnulfo Romero, desde la canonización. Tenemos lo que es nuestra parroquia San Simón Apóstol en el año 1951. Esta parroquia fue destruida por el terremoto del mismo año y fue reconstruida. Bueno, vemos la segunda imagen que casi no se ve muy bien, pero en el año 2001 se encontraba así, y en el año 2002 pues contamos con una parroquia prácticamente nueva, que fue inaugurada el 2005 por el párroco que llegó, Santos Arnoldo Rivera. Bueno, esta parroquia es reconocida acá en la diócesis de Santiago de María, en Usulutá, por ser de una de las parroquias con mejor infraestructura y con amplio espacio para los feligreses. Tenemos al Señor de la Misericordia. Dice que esta es una imagen del Señor crucificado, conocido por el pueblo como Señor de la Misericordia. La imagen de la izquierda fue tomada el 6 de mayo de 1951, tras el terremoto que tuvo como epicentro la ciudad de Jucuapa, y donde la pared exacta donde él estaba fue la única parte de la parroquia en quedar intacta, fue la única pared que quedó y que no cayó al lado de las demás paredes de la parroquia que fueron totalmente destruidas. La imagen de la derecha pues, fue tomada por mi persona el 6 de mayo de este año. Tenemos la variedad de pérgolas que ha tenido nuestro parque municipal de Jucuapa. Podemos ver en el año 2000 pues, se encontraba como un tipo triángulo. En el año 2012 se encontraba en el centro del parque frente a la parroquia y en la actualidad pues volvió al mismo lugar donde estuvo en el año 2020. Se encuentra en la orilla del parque de que divide la alcaldía y el parque con la iglesia. En nuestro parque tenemos una estatua en homenaje al expresidente Manuel Enrique Araujo, que es originario de aquí de la ciudad de Jucuapa.
Antes del terremoto de 1951 se encontraban en el parque las bases que se ven en la diapositiva con una pelota gigante que simbolizan el mundo, la tierra. Entonces, después del terremoto, fueron trasladadas a la entrada del municipio. En la entrada de que viene de San Buenaventura a Jucuapa, pues tenemos esas bases en ambos costados. Y bueno, no se le ha dado mantenimiento ni se le ha valorado por su historia, pero aún así, ellas sí, y personas pues llegan a pintarlas ahí de vez en cuando. Jucuapa contó con Antel y Telecom. En la fotografía se observa el mensaje del gobernador, donde informaba de los sismos que tenía como epicentro Jucuapa en 1951. El gobernador pues decía que eran las 5 de la tarde y dos fuertes temblores estaban en el pueblo, en los pueblos cercanos, y no tenía informe y avisaría las consecuencias. Era José Gaviria, el gobernador departamental de ese entonces, de 1951. Ahora el local que sirvió para estos usos se encuentra una agencia Claro, que esto está a un costado del parque municipal. Ucuapa tiene la dicha de tener en la zona centro, pues, varios lugares donde la gente puede asistir. Tenemos una ceiba que cuenta con más de 100 años, tenemos la alcaldía municipal de Ucuapa, frente a la alcaldía tenemos el Food Court, que es un espacio donde la gente llega por las tardes a consumir platos típicos, comidas y etcétera. También al lado derecho de la parroquia, que es ahí mismo en el centro, a un lado del food court, tenemos el salón de usos múltiples y el mercado municipal. Prácticamente el salón de usos múltiples se encuentra dentro del mercado municipal. Y tenemos también frente a la alcaldía municipal los juegos de recreación. Tenemos las pilas públicas desde los años 1900. Tenemos el Cutuco, el Matasano y la Pilona. La más reconocida pues ha sido lo que es la Pilona, que es la que está al lado derecho en la parte de arriba. Bueno, que ahí todos los pobladores de los cantones y del casco urbano pues se acercaban a lavar debido a que no teníamos agua en lo que es el pueblo y los cantones. Ahora prácticamente está trabajando el 100% lo que es los servicios de agua. En ese entonces la gente tenía que bajar desde los cantones y venir a hacer cola para lavar. A pesar de que podemos ver en imagen que son varias piletas donde la gente podía lavar, no daba abasto con la cantidad de gente que venía. Y también con tubos abastecían lo que eran, llenaban los barriles de agua. En el transporte público tenemos variedad, como lo son los buses. Estos viajan desde Jucuapa a Usulután, desde Jucuapa a San Miguel y viceversa. Las busetas de Jucuapa a San Miguel y viceversa. Las mototaxis que trabajan en el casco urbano y también algunos trabajan hacia los cantones. El valor anda ahí por $1, $3 en los cantones y en las scooter, buses y busetas son 65 centavos, precios accesibles. En los pick-ups tenemos que viajan desde Jucuapa al Triunfo y viceversa. También viajan de Jucuapa a Chinameca, San Miguel y viceversa, con el precio de 25 centavos. Tenemos la iglesia del Calvario, ubicada en el barrio Calvario. Esta fue construida en los años 1980 con la iniciativa del ese entonces párroco, el señor Ismael Antonio Vargas. Actualmente se mantiene así como está en la imagen. Tenemos el catastrófico terremoto del año 1951. Como lo mencionaba, pues en la parroquia fue destruida y el Señor de las Misericordias, la pared donde él estaba fue la única en quedar intacta. También, pues aquí tenemos imágenes de lo que fue la destrucción total que tuvo el pueblo entero. Todas las casas, como eran de adobe, bajareque, perdón, fueron totalmente destruidas. Mucha gente le tocó viajar a San Vicente, a San Salvador, San Miguel, buscando pues un lugar seguro y donde poder reconstruir su vida, debido a que todo lo que tenían lo habían perdido acá en Jucuapa. El epicentro de este terremoto fue acá en Jucuapa. También tenemos la boda de Óscar Durán y Luisa de Durán. Estos personajes se encontraban en la recepción junto a la alegría del pueblo cuando inició este catastrófico terremoto el 6 de mayo de 1951. Bueno, mi mamá me comenta que el señor Óscar Durán era tío de ella y pues ya se encontraban en la fiesta cuando este terremoto inició y pues gracias a Dios todas las personas resultaron ilesas. La orientación geográfica de Jucuapa dice que Jucuapa tiene una extensión territorial de 36.11 kilómetros cuadrados y la altitud es de 492 metros sobre el nivel del mar.
Jucuapa es un municipio del departamento de Usulután, El Salvador, que limita al norte con El Triunfo y San Buenaventura, al este con Chinameca, San Miguel, y al sur con Chinameca, San Miguel y Santa Elena, y al oeste con Santiago de María, Alegría y El Triunfo. En la foto podemos ver el logo que la gente aún mantiene desde la nueva administración, pues se renovó, pero el pueblo lo reconoce como el propio debido a que fue hecho por personajes reconocidos del pueblo y aún quieren ese logo. En las culturas y tradiciones, pues tenemos las fiestas patronales en honor a San Simón Apóstol, que se celebran del 20 al 28 de octubre. Tenemos las fiestas titulares al Señor de las Misericordias el 6 de mayo. Tenemos la celebración de la Santa Cruz el 3 de mayo, las alfombras de Semana Santa, los rosarios de Flor de Mayo que se realizan del 1 al 31 de mayo en diversas casas y se culmina con todos los sectores urbanos y rurales en el templo parroquial. También tenemos las posadas del 1 al 31. Algunas veces se celebran del 1 al 23, ya que después se hacen lo que son las pastorelas y se culmina de igual manera todos los sectores en el templo parroquial. Podemos ver en la primera imagen el ingreso de la Flor de Mayo, que es la clausura que se realiza el mes mariano el 31. La realización de alfombra, pues bueno, en esas dos imágenes yo estoy participando. Tenemos la fiesta del Señor de la Misericordia, que aquí el pueblo lo celebra con mucha alegría, debido a que, según la historia, quisieron llevarse a esta imagen para la Catedral de San Miguel, pero cuando la sacaron frente a la iglesia, que ya la llevaban los soldados, se volvió pesada. Entonces, y el pueblo celebra eso, de que el Señor de la Misericordia se quiso quedar en Jucuapa y no quiso que lo trasladaran a la Catedral de San Miguel. También tenemos la imagen de las fiestas que celebramos a San Simón Apóstol. En la parte de abajo pues vemos la posada, en esta también yo participo ahí, y el 3 de mayo que es la celebración de la Santa Cruz. Los personajes relevantes natos en Jucuapa. Como lo mencionaba, tenemos al doctor Manuel Enrique Araujo, expresidente, y al poeta Vicente Rosales y Rosario. Este poeta nació el 6 de noviembre de 1994 y murió en San Salvador el 2 de septiembre de 1980. Este fue un poeta y periodista salvadoreño y que su formación fue autodidacta. Fue galardonado como hijo meritísimo de su ciudad natal, recibió homenajes de la Dirección General de Bellas Artes en 1957 y un reconocimiento por parte de la Universidad de El Salvador en 1964. Este falleció en la ciudad de San Salvador el 2 de septiembre. También tenemos al doctor Manuel Enrique Araujo, que nació en 1865 y 1913. Fue uno de los grandes presidentes de El Salvador. Se dice que nació en Estanzuelas, se dice, pero fue criado aquí en Jucuapa, Usulután. Hijo de Juana Rodríguez, originaria de Jucuapa, y Manuel Enrique Araujo, de origen portugués. En memoria de él, pues el parque municipal que tenemos se llama Parque Municipal Manuel Enrique Araujo. Los asentamientos indígenas, dice que en los comienzos del siglo XVII, tribus yaquis o pipiles se establecieron en las ubérrimas faldas de la Sierra de Chinameca y fundaron la población de Jucuapa. Este es un pueblo precolombino pipil, por eso el topónimo náhuatl Jucuapa podría tener los significados de Río de los Jocotes o Río Agrio. Para 1740 el poblado era conocido como Jocoapa y a partir de 1770 como Jucuapa. En 1740, según el alcalde mayor de San Salvador, Manuel de Galvez, San Simón Jucuapa tenía 16 indios tributarios, lo que arroja una población de 80 almas. En 1770, como pueblo del curato de Usulután, el número de sus moradores ascendía a 668 repartidos en 140 familias, conforme a datos demográficos recogidos por el arzobispo Pedro Cortés y Larras. Ingresó en 1786 el partido de San Miguel, tuvo el título de vía el 20 de febrero de 1853 y el título de ciudad el 9 de marzo de 1874. En la distribución del casco urbano y zona rural, tenemos que Jucuapa cuenta con 6 barrios en el casco urbano, 9 cantones y 35 caseríos en la zona rural. En la entrevista que le realicé a mi padre, con nombre de Herbert Mauricio Hernández Barahona, con 62 años de edad y la profesión de docente, me dice que Jucuapa era un pueblo pequeño donde habían más zonas boscosas, fincas y fauna con un clima más fresco al de ahora en día. Los medios de transporte que existían eran los buses y carretas jalados por bueyes que trasladaban a los trabajadores, estudiantes o para la diligencia de pueblo a pueblo. Las calles de Jucuapa céntricas eran empedradas.
su novia y actualmente esposa salían a pepenar y cortar café. Muchos salían a vender leña, cosechaban granos básicos, hacían queso, crema, y quienes tenían la dicha de ser adinerados tenían la oportunidad de poner tiendas. Y siempre buscando la manera de ganar un poco de dinero para mantener a sus familias de manera humilde y honrada. Para finalizar, tenemos lo que es la ficha técnica. Jucuapa, departamento de Usulután, El Salvador, tiene una población de 25,000 habitantes en la actualidad. En el sector educación es amplio debido a que ya tenemos 2 complejos educativos, un instituto nacional, una parvularia nacional, 5 escuelas en el casco urbano y 11 escuelas en la zona rural. La producción agrícola es el cultivo de maíz y frijoles, y los elementos por los que es reconocido es por los músicos y bailarines. Bueno, en el caso mío, pues tengo un abuelo que desde tiempos antiguos, pues él era músico y estuvo incluso en la Sinfónica Nacional. Y también se caracteriza porque acá tenemos muchos jóvenes que tienen grupos de bailes y es reconocido por ello. Tenemos un amplio comercio. El mercado municipal pues abarrota varias cuadras de Jucuapa en el barrio Centro, y pues hay un amplio comercio, hay de prácticamente de todo. Tenemos buena infraestructura en la actualidad. Después de lo que fueron los terremotos, pues Jucuapa fue cimentándose y fue construyendo ya con infraestructura, se podría decir, de calidad. Tenemos también la venta de ganado y granos básicos los fines de semana. Las personas de los cantones vienen al pueblo y traen sus cerdos, vacas, cabras, y vienen a venderlos con los granos básicos. Lo que es ganado lo traen frente a Cruz Roja, y los granos básicos lo traen al mercado municipal. También tenemos el paseo de emprendedores. Jucuapa se caracteriza por tener jóvenes emprendedores y personas adultas también, ya que, bueno, tenemos ese paseo que es un grupo de jóvenes que buscan ganarse la vida de una manera honrada. Ellos tienen productos artesanales y productos que ellos revenden. También nos caracterizamos por tener la comida típica salvadoreña. En el mercado municipal no pueden faltar las pupusas. También, bueno, muchos emprendedores distribuyen desde sus casas, hacen la venta de yuca frita, con pesca, con chicharrones, tacos, taquitos, y bueno, entre tantos alimentos que existe, atol de maíz tostado, atol chuco, como le llamamos acá, y tanto con lo que ellos emprenden. Y bueno, también tenemos en la plaza de food court, que está ubicada en el parque, que bueno, ahí tienen de todo. Tienen panes con pollo, pupusas y variedad de platillos. También nos caracterizamos por las culturas y tradiciones, ya que cumplimos prácticamente con la mayoría de las tradiciones que nuestros antepasados nos han venido dejando con el pasar de la historia. Y por último tenemos los paisajes, como lo son el Cerro El Tigre y Lomita del Barrio La Cruz. El Cerro El Tigre pues era donde están las fincas, las haciendas, donde los padres de nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, se dirigían a pepenar y a cortar café. Actualmente pues por la baja demanda que hubo, ya los jóvenes de la actualidad ahorita no sabemos qué es eso, no sabemos qué es ir a cortar café, no como nuestros padres, que ellos siempre, todos los días a las 3 de la mañana se dirigían. Bueno, y el Cerro El Tigre ahora es reconocido por eso, por las fincas que tiene y por los paisajes, por la pista hermosa que tienen desde cuando uno sube a mediados del cerro. Incluso podemos ver Santiago de María, Lolotique, Nueva Guadalupe, Chinaé, San Buenaventura, Jucuapa, el Hualcho, como le llamamos acá. Desde ahí se pueden ver. Y también tenemos la lomita del barrio La Cruz, que es una lomita que está dentro del barrio donde yo vivo, y mucha gente por las tardes se dirige a hacer picnic, a jugar con familia, y pues a pasar un rato alegre, a distraerse, a tomar aire fresco.